Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más. Este día seguimos siempre con la serie de El Discipulador. Y el tema para hoy es cómo ganar la atención del discipulado en la enseñanza, es decir, cómo ganar la atención del oyente. Porque eh, es parte de de nuestro actuar, o es nuestra responsabilidad hacerlo de una manera correcta, como lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Tal vez estamos tocando algunos puntos que pueden ser que sean obvios, pero es necesario dejarlos bien claros. Entonces, ¿por qué? Fíjense que la cita que vamos a ocupar para iniciar es Mateo 7, 28, 29. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas de este tiempo eran aquellos que eran doctores en la ley, pero que habían llevado un poco al legalismo, aumentando a la ley, ¿verdad? Entonces, aquí había algo muy importante. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba. Pero este admirar también es que había atención a lo que decía. Se admiraba de su doctrina. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que enseñaba, cómo lo enseñaba, la seguridad, el conocimiento. Porque después dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad en el tema, en el conocimiento. Y eso es muy importante y eso se refleja a la hora de predicar, a la hora de enseñar, si tenemos el conocimiento. Y si tenemos conocimiento, tendremos la autoridad. Amén. Oramos para iniciar. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, tú nos permites estar reunidos a esta hora por estos medios para poder compartir y aprender más de tu palabra. Ayúdanos a ser de bendición a otros. Amén. Entonces, una de las funciones principales del discipulador es enseñar acerca de la palabra. Esa es una función principal que tiene el discipulador. El discipulador no es llegar a enseñar su razonamiento, porque entonces ya no estamos enseñando la palabra. Es que yo creo, es que ese yo creo, esa es falta de conocimiento. Cuando usted llegue a enseñar la palabra, enseñe lo que la palabra dice, no lo que yo creo. Se nota también cuando no indagamos, cuando no buscamos, etc. Por eso se tiene que considerar cómo mantener la atención del discípulo, cómo mantener la atención del oyente para que pueda asimilarla. Y vamos a ver, si no estoy mal, tres puntos importantes. Amén. Tres puntos importantes o tres puntos centrales. Y el primero es preparando nuestro vaso y la enseñanza, preparando nuestras vidas. ¿Cómo? Orando, pidiéndole guianza al Señor. Y también preparando la enseñanza. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, el discipulador debe dejarse guiar por el Espíritu Santo debido a que Él es quien nos guiará, enseñará todas las cosas, como lo dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no, ¿por qué nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo? Y ojo, no dejarnos guiar por nuestra humanidad, no dejarnos guiar creyendo que es el Espíritu Santo cuando al final estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y también es el que debe, es quien debe de poner las palabras que se han de decir, que se habrán de decir. Porque fíjese que Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer. Déjeme contarle rápidamente una anécdota. Una vez me tocó predicar en la iglesia los dos cultos de la mañana. Y
cuando habían dos cultos en la mañana se predicaba el mismo mensaje porque era diferente pueblo. Hay gente que llegaba al culto de las 8 y había otro grupo que llegaba al culto de las 10 de la mañana, o 10 o 10:30. Bueno, entonces se predicaba lo mismo y una vez, fíjese que cuando dice aquí que debemos dejarnos guiar porque Él es el que enseña, Él es el que guía, fíjese que esa vez yo sentí de parte del Señor que en un punto debía de detenerme y ministrar. ¿Cómo no le puedo decir mire cuál me fue mi experiencia? Es que ese no es el punto. El punto es que yo sentí de parte del Señor que llegara hasta allí. Y allá estaba la enseñanza. Porque creo que me quedaba un punto más y me quedaban las conclusiones, etcétera. Y sentí de parte del Señor que me dijo, detente aquí. Y no le hice caso. Y entonces uno siente, hermanos, la atención que va llevando el que lo está escuchando a uno. Y yo sentí que como no paré y seguí, perdí la atención de los hermanos. Entonces, tenía el segundo culto, había que predicar y era el mismo tema. Y en ese caso, ya el Señor no me dijo, detente aquí, pero hice lo que no hice en el primero. Y la reacción en el pueblo fue diferente a la hora de la administración. Entonces es muy importante y son enseñanzas que el Señor nos permite tener a nosotros para que nos demos cuenta que no somos nosotros los que enseñamos, que nosotros somos un medio, un vaso para llevar la enseñanza. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos hablar de nuestra propia cuenta, sino ser trompeteros de Dios, capaces de ser portadores de sus pensamientos. Fíjese que Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces es igual, cuando uno se pone en un púlpito, cuando uno se pone en una reunión, en un discipulado, etcétera, en lo que sea, uno tiene que ser un vaso que lleve el mensaje de Dios, porque no es nuestro. Por lo tanto, es necesario que el discipulador, el maestro, sea primero discípulo del Señor, debiendo tener oído de discípulo y disposición en el corazón para atenderle. ¿Qué tema, hasta dónde, qué sí, qué no, qué otra cosa? Como en esa ocasión que yo le comento, fue algo que el Señor me dijo, hasta aquí, ¿cómo puede hacerse que el Señor nos haga sentir? Comparte esto ahorita, ocupa esta cita. Y tal vez no en la cita que yo iba a ocupar. Entonces, oiga lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, como discipuladores, amén, como aquellos que enseñamos, debemos ser humildes, sabiendo que el conocimiento como tal envanece. Hermanos, qué tremendo es cómo podemos perder la brújula, ¿verdad? O la dirección. Porque cuando a alguien se le pone como discipulador es porque esta persona maneja un poco más de conocimiento que aquello a los que le va a enseñar. Y eso no quiere decir que yo tengo que sentirme superior a los demás. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece. Pero si reconocemos que viene de Dios, no nos vamos a gloriar de nada. Segunda de Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Y primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Además, como discipuladores,
debemos fructificar y andar como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Dice 1 Corintios 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto, ser ejemplo, ser testimonio, llevando fruto, es decir, llevando de lo que yo puedo dar, de lo que yo puedo producir y creciendo en el conocimiento de Dios. Y segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, aquí hay algo muy importante. Aquel que es un verdadero discípulo, igual que el pastor, se preocupa por el alimento que dará a los que lo van a escuchar. Las ovejas, las ovejas son del pastor y uno tiene que valorar la confianza del pastor que nos da a nosotros para que podamos enseñarle a las ovejas. Hay algo, las ovejas no son nuestras, partiendo de que las ovejas son del Señor, pero hay un pueblo para cada pastor. El pastor de las ovejas es el pastor general. Si yo soy puesto como un discipulador, no me vuelvo yo el pastor de ellos. No puedo tomar yo atribuciones sobre ellos como pastor. No puedo influenciarlos porque estoy quebrantando un orden y puedo cometer rebelión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan de pastos verdes y ricos que los hagan desarrollar. Hay mucha gente que es infiel y eso es bien claro. Hay mucha gente que se le ha dado la confianza de discipular a otros y lo que han hecho es ir a hablar en mal del pastor con aquellos a los que están discipulando. ¿Usted está de acuerdo con lo que el pastor predicó? ¿Usted está de acuerdo con lo que el pastor dijo? Tengamos cuidado, porque si nosotros nos atrevemos a hacer eso, nos estamos atreviendo a rebelarnos con la autoridad que ha sido puesta con Dios, pero también con Dios. Entonces, que yo tenga conocimiento no me hace, no tiene que envanecerme, no tengo yo que creerme aún mejor que el pastor. Entonces, habrán buenos resultados cuando el discipulador estudia la enseñanza a compartir, la enriquece con otras anotaciones, la compara con versiones de la palabra, investiga a fondo el tema, trata de aclarar sus dudas y agrega las experiencias tenidas en relación al tema. Es que no podemos separar el crecer en conocimiento, amén, con el hecho de querernos sentir superiores. Porque cuando está frente a aquellos que lo escuchan, aquellos discípulos, no tratará de hacer ver cuánto sabe, perdón. Antes bien, estará preparado para aclarar o resolver las inquietudes que los hermanos le formulen, siendo de esta manera de gran bendición para sus vidas. Entonces, ¿cuál es la tarea del discipulador? Llegar hasta donde tal vez por tiempo el pastor no puede llegar con ciertos temas. Amén. Porque mire, hay temas que muchas veces no se pueden tocar desde el púlpito. Y hay temas que no se pueden desarrollar porque imagínense que el pastor en la iglesia desarrolla un tema. Y después vienen preguntas. Nos podemos tardar 5 o 6 horas tratando de responder todas las preguntas, porque cada vez que sale una pregunta y el pastor explica algo, puede ser que salga otra pregunta y se va. Cuando el pastor delega a otros para que sean discipuladores, es porque está teniendo confianza para hacerlo. Y esto lleva a que podamos hacer crecer en conocimiento al pueblo. Amén. Entonces hay que disponer primero nuestras vidas
y la enseñanza. Segundo punto, enseñar con palabra ungida. Para que el Señor nos use como portadores de su palabra, debemos limpiarnos constantemente para que fluya esa palabra que es ungida, porque viene del Señor. Dice Isaías 58, 10 y 11. Isaías 58, 10 y 11. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿En qué nos convertimos? En portadores de su palabra. Pero para poder transmitir y para ser de bendición para otro, debemos limpiarnos constantemente. ¿Por qué? Porque sin el respaldo de la unción, sin el respaldo del Espíritu Santo, es posible que la enseñanza no impacte a quienes nos escuchan. Amén. Porque usted puede explicar algo, pero probablemente no puede impactar. Impactar en el sentido de, hoy entendí algo. Mire, porque he escuchado en más de alguna ocasión, una vez una persona me dijo, mire, hoy entendí de lo que usted predicó, hoy lo entendí. Lo había escuchado un montón de veces, posiblemente. Y entonces, yo no, digamos, para mí debe ser una alegría como discipulador el decir, qué bendición entendió. No lo contrario, es que yo sé, es que fue conmigo. No, no, no. Qué bendición porque me dejé utilizar por el Señor. Amén. Entonces, tampoco se trata, Mateo 7, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, lo que leímos al principio, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, no se trata de llevar un tema memorizado o aprendido al pie de la letra. Es necesario primero reflexionar cómo está nuestra vida ante la enseñanza de compartir, antes de compartir esta enseñanza. Entonces yo agarro la enseñanza, yo tengo que entender, pero yo tengo que analizar mi vida en base a eso. Y antes de compartirla, yo debo decirle, Señor, me has hablado. Yo tengo que ponerme a cuenta, decirle, Señor, gracias, etcétera. Entonces, si reconocemos que no la estamos viviendo, pedirle al Señor que nos ayude para que sea una realidad. Recuerde que la espada, que es la palabra, es una arma del Espíritu, por lo tanto, debemos ejercitarnos en el uso de la misma, únicamente dejándonos guiar por aquel que sabe perfectamente. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para esto hay algo que es vital y algo que es muy importante. Si usted es un discipulador, si usted quiere ser un discipulador, usted debe de tener un hábito. Y el hábito es leer constantemente la palabra. ¿Qué quiero decir? Lea la palabra todos los días. Todos los días. Empiece, si usted no tiene ese hábito, mire, hay un calendario, hay unos programas que es para leer la Biblia en un año. Léala, conozca de todo, empiece por algo. ¿Por qué? Porque esto permitirá la renovación de nuestra mente y Dios nos hablará por medio de ella. Fíjese que estaba hablando hace poco con una persona, y me buscó para un consejo. Y entonces estaba viendo algunas situaciones en su vida y le digo, mira, le digo yo, te voy a dar un consejo, pero hazlo. No, 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 que no quede en esto. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Ya lo he dicho yo, ya lo he dicho, ya he contado, ya lo he dicho. No sé si esto lo he contado otra vez, pero siempre hablo de los 31 capítulos de Proverbios.
lee un capítulo diario. Y entonces, mira, no hagas un análisis, no te pongas con que voy a empezar a filosofar y a razonar. No, no, no. Solo léelo. Si es posible, leo en la mañana y si es posible, vuélvelo a leer en la noche. Es un capítulo. Como a las 2 semanas o a la semana, se me acerca y me dice, hermano, mire, necesito hablar, etcétera. Va, yo, ok, ok. Y me empezó a decir algo. Y fíjese que me dio no sé qué. Decirle, mira, dame un momento. Entonces agarré la Biblia y busqué el capítulo de ese día. De ese día. Si el día había caído 23, entonces busqué Proverbios 23. Para decirle, pero no me recuerdo qué día es. Entonces empiezo yo a decirle, permíteme, dame un segundo. Empiezo, le digo, abre tu Biblia, porque tenía su Biblia en su celular, abre su Biblia y le digo, va, mira, si hubieras leído hoy temprano, aquí la Biblia te hubiera enseñado, te hubiera mostrado. Y entonces le digo, lee tal versículo. Y lo lee. ¿Acaso esa no es la respuesta o esa no es la respuesta que te acabo de dar de lo que tú estabas preguntando? Y lee tal versículo. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros queremos querer dominar temas, hablar con fluidez de la palabra, pero no la leemos, no tenemos un conocimiento. Pero cuando lo hacemos, el Espíritu se encargará de recordarnos los pasajes, acomodando los mismos en aquellos que nos escuchan y de esta manera cumplir con su cometido. Oiga lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando yo tengo una constante llenura de su palabra, porque la leo, deme un minuto. Amén. Entonces, cuando yo tengo una constancia en llenarme de su palabra, mire, ella va a fluir naturalmente en nuestras vidas. Nos va a ayudar a poder, ¿cómo se llama? Darle riqueza a la enseñanza. Tenemos más material. Amén. Ahora, el tercer punto es utilizar adecuadamente los medios audiovisuales. Lo acabamos de enseñar, pero vamos a ver algunas cosas más. Es importante considerar siguientes aspectos. Primero, el ambiente. Es recomendable que el lugar físico donde se tiene el discipulado sea lo más cómodo posible e iluminado adecuadamente, de manera que cada discípulo puede estar sentado donde puede ver y oír claramente lo que se está escribiendo o lo que está diciendo el discipulador. Estoy haciendo un resumen que es muy importante, porque estamos hablando de ganar la atención. ¿Y por qué estoy tocando esto? Porque es posible que usted no haya escuchado la enseñanza anterior, los medios audiovisuales. Entonces, si no la ha escuchado, vaya a escucharla también. Pero aquí estoy haciendo un resumen. Entonces, como autoridad delegada de parte del Señor, el discipulador debe de discernir el ambiente espiritual, tomando autoridad sobre él mismo, para que limpiando los aires sea posible eliminar los estorbos, tales como cansancio extremo, sueño, etcétera, debido a que el enemigo siempre quiere detener la bendición de Dios. Me acuerdo en una ocasión, como en los primeros servicios en este lugar, una vez estaba predicando, hermanos, y se sentía algo pesado, un ambiente bien pesado. Vino un hombre a pedir dinero, medio ebrio, hablando en inglés y que no sé qué, y yo le dije que no era momento, pero vino a contribuir a lo pesado que estaba. Entonces vine yo en este momento y le dije, hermanos, permítanme, vamos a orar, vamos a orar. Y empecé a orar y a ¿cómo se llama?, a reprender cualquier estorbo y no sé qué.
Y mire, cambió el ambiente. Entonces usted es responsable como discipulador. Porque Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pasar? Bueno, mire, muchas veces tenemos bebés y hermanos, a los bebés no los podemos callar. No, no se puede hacer eso. A los niños. Entonces hay que manejar el ambiente en que buscar a alguien que pueda ayudarnos. Buscar a alguien que usted pueda decir, le voy a pedir esta persona que se haga cargo del niño. No es que el niño sea un problema. El problema muchas veces es para el papá o para la gente que se distrae mucho y esto vuelve. Entonces, si está en las posibilidades, vea que alguien pueda ayudar. Nunca haga sentir mal al padre o a la madre de ese niño. No, no. ¿Sabe por qué? Porque no van a querer regresar. Pero si ellos ven que usted trató a ellos bien, al niño, a la niña, al bebé, etcétera, quien haya sido, entonces, porque el responsable de manejar ese ambiente es usted. Si le pasó en la primera y no pudo hacer nada en esa reunión, entonces prepárese para la siguiente. Vea qué se puede hacer, si es con el dueño de la casa o algo así, vea qué se puede hacer, que también sea para que los niños puedan tener un tiempo, porque es necesario. No estoy diciendo, mire, vaya y póngale la televisión y que vean cualquier cosa. No, 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 vea. Pida ayuda. Pida ayuda al líder, pida ayuda al pastor. Hermano, me está pasando esto. ¿Qué puedo hacer? La cosa es que usted tiene que manejar el ambiente. Porque si usted permite que el ambiente domine, entonces no se va a poder dar la enseñanza. ¿Qué más? Dentro de estamos hablando de utilizar adecuadamente los medios audiovisuales. Es el tercer tema. El ambiente es literal A. Literal B. El cuerpo. Nuestro cuerpo, el discipulador debe ir en el reposo de Dios, no con nerviosismo, de modo que hasta el cuerpo sea útil para transmitir la enseñanza, porque muchas veces sí nos ponemos nerviosos. No estoy diciendo que vamos como bien confiados, no, pero que tampoco ese nerviosismo se ve ante los demás, porque no vamos a tener la autoridad para manejar las cosas y al final otro va a tomar la autoridad. El uso inadecuado de las manos y el cuerpo hará que el discipulado o el discípulo se distraiga y que no comprenda lo que se está enseñando. Es aquello de más y que no sé qué, que me explico. Cuando uno tiene sobriedad, está tranquilo, uno tiende a utilizar menos las manos, menos el cuerpo. Pero cuando uno está nervioso, y entonces, amén. En cuanto a la voz, se debe modular el tema considerando lo reducido o lo grande del auditorio y que la enseñanza o el discipulado no es una predicación. Debe ser lo más claro posible cuando posible utilizando las palabras adecuadas que permitan oír y entender. Amén. Y literal C, los medios audiovisuales. Como le digo, estoy haciendo un resumen. También se conocen como ayudas sensoriales o para enseñanza perceptiva, ya que estimulan los sentidos, especialmente el oído y la vista, para que quien está aprendiendo pueda adquirir el mayor conocimiento. Recuerde que las ayudas audiovisuales incrementan la atención, logrando la retención en un 50% de lo que se ve y se escucha. Incrementa un 50%. Debe tenerse en cuenta que las ayudas visuales mal empleadas, amén, las ayudas visuales mal empleadas pueden entorpecer el aprendizaje en lugar de facilitarlo. Por lo tanto, si se utilizan, es conveniente darles el uso correcto. El Señor se valió de objetos tales como el trigo, la cizaña, la higuera, las ovejas y otros más para aclarar su enseñanza, para que fuera más entendible. Entonces,
Pidámosle al Señor la gracia para que cuando enseñemos podamos utilizar los recursos que están a nuestro alcance y de esta manera los discípulos puedan captar y retener toda la lección. Entonces, es recomendable que todo discipulador haga uso de algún medio audiovisual para mostrar la estructura del tema que se está enseñando, las citas bíblicas, los puntos importantes, etcétera. Es recomendable. Si no se tiene, ya lo vimos en la enseñanza pasada, no es un impedimento para enseñar. Puede utilizar lo que vimos en la enseñanza pasada, carteles, pizarras, etcétera. Todo aquello que pueda ayudar para poder, ¿cómo se llama?, adquirir o transmitir mayor conocimiento. Entonces, hay que recordar que la enseñanza debe quedar clara para evitar malas interpretaciones. Y en la medida que el discipulador se preocupe por alcanzar esta meta, se va a esmerar en la preparación de su material. Entonces quiero concluir. Estamos hablando cómo me gano la atención de los oyentes, cómo gano la atención del discipulado en el momento de la enseñanza. Entonces, conclusiones. Para atraer la atención del discípulo, el maestro debe prepararse buscando del Señor y estudiando a profundidad el tema a compartir. Si usted tiene dudas del tema, y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando se le da el tema, cuando normalmente se le da el tema, estamos hablando de discipulado, ¿verdad? Normalmente se da el tema. Si usted no entiende algo, no lo deje para última hora, como muchos. Bueno, hoy me toca dar la enseñanza. Hoy es miércoles y entonces la enseñanza la tengo que dar a las 7. Entonces yo a las 5 de la tarde estoy leyendo, hasta ese momento voy abriendo. Y me sale una duda. A esa hora, ¿cómo le llamo al líder? ¿Cómo le llamo a un hermano? ¿Cómo le llamo al pastor? Y eso evidencia que yo lo hago a última hora. Entonces, cuando se le dé a usted una enseñanza, hágalo en el momento. ¿Para qué? Y si tiene dudas, ¿para qué? Porque si tiene dudas, vaya y aclárelas. Y eso le va a dar una mayor autoridad, mayor conocimiento, mayor confianza a la hora de transmitir la enseñanza. Seamos vasos de bendición. Porque se nota cuando alguien no se ha preparado. Porque también la unción del Espíritu permitirá que la palabra llegue a impactar a quienes nos escuchan. El ambiente y nuestra conducta deben contribuir para que la atención del discípulo se mantenga. Y el uso de un medio audiovisual permitirá que el discípulo asimile y retenga en un buen porcentaje el tema enseñado. Entonces, ¿cómo ganamos la atención en la enseñanza? ¿Cómo ganamos la atención del discipulado? Profundizando en las escrituras. Y al final se resume en que es nuestra responsabilidad. Muchas veces, hermanos, las reuniones son a las horas en donde la gente llega de trabajar. Entonces, la gente va a llegar cansada. Muchos de ellos van a llegar cansados. Pero usted debe entender esto, que han dispuesto en su corazón, a pesar del cansancio que tengan, ir a recibir la enseñanza. Entonces, haga que ese esfuerzo valga la pena, usted esforzándose primero, usted manejando el tema, conociéndolo, para que los hermanos se les olvide que están cansados, se les olvide que ha sido un día duro y que cuando sea el día de la enseñanza, ellos puedan decir, hoy es tal día, hoy es miércoles, el hermano hoy va a compartir, la hermana hoy va a compartir, hoy se da la enseñanza del discipulado, hoy voy a ir con ánimos, voy a ir preparados. ¿Qué día es? Es día miércoles, entonces me voy a meter de una sola vez mi agenda, mi cuaderno, la Biblia, todo, para que llegue ese momento. Entonces, es nuestra responsabilidad cómo enseñamos. Pero si yo lo hago a última hora, si yo lo hago sin los recursos, si yo lo hago sin profundizar, difícilmente la unción del Señor me va a respaldar. Amén. Así que el Señor nos ayude. Es un
privilegio enseñar su palabra, así que valorémoslo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, nos has permitido estudiar de tu palabra, porque, Señor, nos has escogido a nosotros para llevar tu mensaje a las naciones. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Y no se desanime, estamos en un aprendizaje. No nos va a salir todo a la primera, pero poco a poco vamos a ir superando aún nuestras deficiencias, nuestros errores. Y un día vamos a poder manejar bien las situaciones y las circunstancias. Amén. Dios les bendiga.